Bien, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación al Consejo Regional del Colegio Médico del Perú, al decano Tommy Villanueva y a todos los organizadores, y saludar también la presencia de todos los compañeros profesionales de la salud y las autoridades del Ministerio de Salud. La presencia de todos nosotros en esta ocasión tiene que ver con una situación que el país está atravesando. Y creo que es importante que podamos ir reconociendo que estamos en un momento, de alguna manera, que puede influir muchísimo en el destino del sistema de salud de nuestro país para adelante. Y ese momento está marcado por una ausencia de consenso. Desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de diversas organizaciones gremiales y sociales, la reforma que está impulsando el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el gobierno en general, no tiene consenso. Si comenzamos a reconocer ello, creo que podemos avanzar en el mejor sentido. Lo otro también es entender que las disputas que se dan en relación al ejercicio del derecho a la salud, a su financiamiento, a la participación del sector privado, no es una disputa que tiene que ver con el sistema de salud peruano. Esta es una disputa global. En la salud hay mucho dinero en juego porque es una necesidad. Y hay dos lógicas contrapuestas. La lógica de la acumulación del capital y la lógica del derecho. Y eso se puede ver a lo largo y ancho de las disputas que se dan aquí, en España, en Japón, en Australia, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yendo al tema, es interesante, indicativo también, que estemos discutiendo ahora la relación público-privada en salud y las asociaciones público-privadas en salud, pero en la discusión de la elaboración de los lineamientos de reforma, este tema se obvió, a pesar de las solicitudes reiteradas de quienes estuvimos en ese Consejo Nacional de Salud, documentadas. Siempre dijimos, la relación público-privada en salud es un aspecto fundamental de la discusión de un proceso de reforma, pero esta no apareció. Los 23 decretos legislativos, en ninguno de los 23 decretos legislativos aprobados entre el 6 y 7 de diciembre y de septiembre, los primeros, hay alguna referencia a la necesaria, consideramos nosotros y otros actores, la necesaria regulación, legislación sobre la participación privada en el sector, específicamente las APPs en salud. ¿Y por qué? Porque las APPs que se han hecho en el Perú se han hecho sobre la base de la legislación de proinversión o sobre la base de ninguna legislación. Y las experiencias de APP en salud en el Perú no son nuevas, ya existen. Ahí está de salud, ahí está Villa María, ahí está el Callao, que se les ha entregado a empresas españolas la administración del hospital, de todo el hospital, no de la banda verde, azul, morada, gris, todo el hospital. Se les ha entregado a cambio de 65 o 70 millones de dólares al año por 25 años, si no me equivoco. ¿Por qué no analizamos las APP que ya están funcionando? Para ver si esas fueron adecuadas y se cometieron ahí errores o no. ¿Por qué no analizamos la relación público-privada que está habiendo en el sistema que más ha crecido en el país en los últimos años, que es el CISOL? Donde hay un ingreso por caja de 100 soles, de los cuales 70 van al privado y 30 se quedan con la municipalidad. ¿Y por qué es necesario analizar ello? Porque la introducción del capital privado en la salud, el mayor financiamiento privado en la salud, genera mayores desigualdades, mayores inequidades. ¿Por qué entonces, si hasta la propia Organización Mundial de la Salud señala que la participación del financiamiento privado debe estar en un promedio de entre el 18%, en el momento actual, a pesar de que no se ha legislado sobre APPs, a pesar de que en el documento de lineamientos de reforma se menciona APPs en 2 o 3 líneas escondidas por la página 147, ¿por qué entonces
Ahora, la principal política, o una de las principales políticas que impulsa el Ministerio de Salud para el cierre de brechas de infraestructura, y no solo de infraestructura, son las APPs. ¿Por qué? ¿Por qué no paralizamos estos procesos de APPs hasta que haya legislación, por lo menos, hasta que haya análisis? Aquí se piensa invertir 450 millones de dólares, ¿no? En este hospital. Y en el del frente 150, y en el Bravo Chico, y en el Loaiza, y en el Cayetano, etc. Y esto no es que lo digamos nosotros, sino son las convocatorias que ha hecho el Ministerio de Salud, Proinversión, etc. Primero en Montele Miraflores y luego en Petroperú. ¿Cuál es el apuro de introducir una gran cantidad de capital privado dentro de los hospitales públicos del país? Si eso no está demostrado, o en todo caso si está demostrado, nos gustaría ver las evidencias, los estudios del caso, ¿no? Para saber que en el caso peruano, la introducción del capital privado genera mayor equidad, genera mayor integralidad en las atenciones, teniendo a la luz los casos que ya se han mencionado, ¿no? La semana pasada ha habido un evento internacional, algunos hemos estado en la pista, otros han estado dentro del hotel y nos hemos visto por la ventana también, desde lejos, pero se veía. En todo caso, hago esa referencia porque, vuelvo al punto inicial, es necesario, y aprovecho con todo el respeto del caso de las autoridades del Ministerio de Salud, de la SUNASA, del Seguro Integral de Salud, que asumamos que aquí no hay consenso, pues. Aquí hay una discusión pendiente. Y esa discusión se tiene que dar porque lo que está en juego, estimado señor, es el sistema público de salud, que es de todos, nosotros, que es de las autoridades que tienen un mandato, también como ciudadanos. Pero este sistema público tenemos que discutirlo profundamente. Y eso no se ha producido, y ustedes lo saben. Hemos estado ahí en ese concepto. No hay, entonces, la profundidad necesaria para discutir esto. No basta discutir esto en la mesa de conservación de la pobreza con los cooperantes y las ONGs. Esto es una ebullición. Y aquí hay movimientos, organizaciones, gremios que, independientemente de la valoración que cada uno pueda tener de los actores, tienen que ser escuchados. Tienen que ser escuchados en procesos deliberativos, de decisión. En ninguna parte de la historia latinoamericana, ni en ningún país latinoamericano, hasta donde tenemos información, se han entregado facultades para una reforma de la salud. Porque estas requieren discusión, porque estas requieren consenso, porque no hay nada más participativo que la salud de la población. Y ahí están sus organizaciones, y ahí está la gente, y ahí están los profesionales, y ahí están los no profesionales, médicos, enfermeras, trabajadores, técnicos, etc. No se puede desconocer esa realidad. A pesar de que hay argumentos técnicos que se tienen que dar, etc., perfecto. Pero hay un argumento también social y de representación que no se puede desconocer, y hasta la fecha este se está desconociendo. No es solo el problema de las APPs, es el problema de la relación del capital privado con la responsabilidad pública. En nuestro país estamos con un gasto de bolsillo que no baja de 40%. 11.500 millones de soles de gasto de bolsillo, según cifras del doctor Oscar Ugarte. Aquí le creemos en esos datos. 10.500 millones del Ministerio de Salud y la Seguridad Social con 8.000 millones, como ahora están las cifras. Pero no solo es el gasto de bolsillo la relación del tema del capital privado, es todo lo que derivamos también de los sistemas hacia la compra de servicios, hacia las APP, las concesiones, etc. Si tenemos que llegar a un promedio de financiamiento de por lo menos 18% de capital privado, de financiamiento privado, entonces lo que tendríamos que hacer es incrementar el público decididamente para bajar el privado. Pero los documentos señalan que aquí se van a introducir 7.500 millones de soles que van a funcionar
en lógica privada. Hasta el momento, porque así están funcionando las APPs en el país. La necesidad es entonces de discutirlo, de regularlo en sus ganancias, en sus rentabilidades, en sus condiciones y, desde nuestro punto de vista, de paralizar el impulso de las políticas de APPs mientras no haya un acuerdo nacional consensuado sobre ello. Y sobre los otros también decretos legislativos. Debería abrirse esta discusión, ya que no se dio en su momento. Todavía no se ha reglamentado ninguno hasta donde. ¿Por qué hacer el esfuerzo? ¿Por qué no hacer el esfuerzo? Si lo que está en juego es el sistema de salud de nuestro país. No basta tener el respaldo de la Organización Mundial de la Salud. También la Organización Mundial de la Salud en el año 2000, en su informe sobre sistemas, calificó al sistema colombiano como uno de los mejores del mundo, ¿no? Y ya sabemos la catástrofe que es el sistema colombiano, al que muchos admiraban porque tenía una cobertura del 90-95% la cobertura poblacional, ¿cierto? Cuando por lo menos, si entramos en esas lógicas, tenemos que hablar de ese famoso cubo, ¿no? Pero en paralelos, ¿no? En paralelos. Y eso todavía no se está resolviendo. Otro argumento que ha sido expresado en esta discusión es que, como los hospitales públicos funcionan mal, ¿no es cierto? Y reconocemos que de hecho el sistema público tiene que mejorar, de acuerdo, pero como funcionan mal, entonces los privados van a venir a hacer eficiente la gestión de esos hospitales. Ese es un argumento ideológico. A priori no se puede señalar que el privado es mejor que el público, porque los grandes sistemas de salud del mundo, que todavía funcionan, que se mantienen y en algunos casos son atacados en estos momentos, como en España, los grandes sistemas de salud del mundo que han transitado hacia cada vez mayor protección, cobertura, igualdad, equidad, integralidad, son públicos, funcionan en lógica pública, y si contratan a los privados, los contratan de manera regulada, con condiciones específicas. Por ejemplo, si el privado es más eficiente que el público, aceptando el argumento a priori, entonces entenderíamos que las contrataciones que se van a hacer a los privados, en las APPs o en otros servicios, al privado se le pague menos, ¿no es cierto? Si es mucho más eficiente, entonces va a gastar menos. Entonces le pagamos menos, ¿no? Y así es en otras partes. No es invención ni poesía de esta mañana. Así es. En Brasil, en España, en otros lugares. Los privados son súper eficientes, bueno, entonces como usted es súper eficiente, lo ahorra y le vamos a pagar menos. Y para ir culminando, ya que la mañana es corta y yo me disculpo porque tengo que salir de Lima, pero me dice encantado quedarme para compartir con nuestros invitados y con el público, es que tiene que quedar en claro qué es lo que se está entregando en APPs y concesiones, porque eso no queda claro, señores del Ministerio. Uno lee los documentos y ahora en el último documento del roadshow que se hizo en Petroperú, habla también de actividades de promoción de la salud. Entonces ya no solamente son los ascensores, los edificios, las cortinas, las ollas, sino que ahora también promoción. Bueno, acá dice. En todo caso, ¿cómo se va a hacer promoción de la salud en ese sentido? ¿Por qué se quiere hacer APPs de cosas tan sensibles como el banco de cordón umbilical? Que requieren un conocimiento, una profundización de nuestra investigación, etc. Tenemos un INS, ¿no? Es decir, hay una lógica que tiene que ser reorientada. Y en el caso del hospital de Puno, que se ha entregado obras por impuestos a un consorcio conformado por Pacífico Seguros, Banco de Crédito y Telefónica, también ahí se está hablando no solo de la construcción, se está hablando de la contratación del personal.
Se está hablando de la capacitación del personal, pero esos son los documentos que ustedes han entregado. Son los documentos que ustedes han entregado. Si no hay política y regulación y legislación, entonces ¿cómo se va a hacer? Se va a negociar el Hospital Loaiza con una empresa, se va a negociar el San Bartolomé con el otro, se va a negociar el Hipólito con el otro. No puede ser así. No podemos establecer ese tipo de diferencias, ese tipo de contratos diferenciados, ¿no? Como por lo menos es la sensación que transmiten las convocatorias que el mismo Ministerio de Salud hace, que también en algunos casos documentos, acá dice servicio de radioterapia, servicio de hemodiálisis. El artículo del señor Illescas de Proinversión, aparecido en un periódico médico, el último de febrero, no lo encontré ahora por salir apurado, pero ahí está, invito a que lo lean. Dice que en el Hospital del Niño no solo es el tema de la administración y de las sábanas y de los ascensores y las cortinas, sino también que el servicio de análisis y de laboratorio. Entonces yo no sé si el señor Illescas está equivocado o no, creo que no, me imagino que él debe ser el más informado de todo este asunto, ¿no? Entonces creemos como organizaciones, no solo Prosalud, el colegio médico, no solo el colegio médico, los gremios médicos del país, hace 2 semanas, de la Seguridad Social, del Ministerio, el colegio médico, la Federación, la Asociación Nacional de Médicos, se han manifestado contundentemente en contra de esta política de APP tal y como se está llevando. Otras organizaciones se han manifestado también en ese sentido. Entonces, ¿cómo podemos seguir avanzando si las expresiones de falta de consenso son evidentes? El consenso no está en el Salón Hipólito Unanue, en el Ministerio, ni en Velasco Astete, ni en el Hotel Oeste. El consenso está desde abajo. El sistema público de salud es la única garantía de lograr igualdad, equidad, avanzar hacia el derecho. Y en todo caso, si queremos introducir la relación público-privada de salud, regulémosla, pongámosle límites a la rentabilidad, pongámosle límites al lucro, sí, pongámosle límites al lucro, porque los señores privados pueden lucrar con los celulares y con los televisores. Pero aquí no estamos hablando de celulares, ni televisores, ni de puentes. Aquí estamos hablando del derecho a la salud. Y el derecho a la salud tiene compromisos establecidos claramente por nuestro Estado. Ha firmado la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, ha firmado el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros. Y el Estado peruano está obligado a cumplir ese derecho a la salud, no el derecho a la salud que a veces vemos en las presentaciones del Ministerio de Salud, que no es realidad. Acá hay un derecho a la salud bien establecido, con todo su alcance de solidaridad, integralidad y universalidad. No en el sentido de la afiliación a través del seguro que da un título para ejercer un derecho a medios, sino la universalidad de todos y todas como iguales. Por eso creemos que deberíamos ir ya a un plan único entre la seguridad social y de salud. ¿Qué esperamos para tener un plan único? ¿Qué esperamos para abrir las compuertas de la afiliación? Ahora una persona que no tiene salud y que no puede ir al CIS porque no es pobre, tiene las puertas cerradas en los sistemas públicos. Yo no estoy en planilla, yo no puedo afiliarme en el CIS. ¿Qué me está diciendo el Estado peruano? Compra tu seguro privado. Yo no quiero comprar mi seguro privado. Yo quiero atenderme en salud o yo quiero atenderme en el CIS. Y en abril o mayo va a haber un estudio actuarial de la seguridad del CIS. Y los últimos datos de salud ya muestran que de salud tiene como 8.200 millones de ingresos al año. El presupuesto del CIS sigue creciendo. Y entonces, ¿por qué mantener esas diferenciaciones entre sistemas públicos? Los sistemas privados pueden mantener las diferenciaciones que ellos consideren y vender los medicamentos que cuestan 20 soles afuera y adentro 10 céntimos. Que debería ya haber una solución para él, ¿no? Pero en los sistemas privados, en los sistemas públicos, no deben persistir las desigualdades. Y nosotros, y los actores sociales y gremiales que estamos trabajando juntos, creemos que
La reforma justamente es eso. Una reforma, como lo hemos sostenido en las discusiones que hemos tenido, es reforma, nueva forma. Mientras que la reforma que se está planteando es la optimización, digamos, de lo que ya tenemos hace 20 años. Y lo que tenemos hace 20 años nos ha llevado a este sistema que todavía no resuelve las necesidades de la gente. ¿Por qué no dar el giro? ¿Por qué no avanzar más allá? Claro, Castilla, la DIC y todo eso, bueno. En todo caso, los roles que están planteados se tienen que cumplir. Pero sí hacemos el llamado, de la mejor manera y con el mayor respeto, a que las autoridades que ahora tienen el sistema de salud bajo su conducción abran esta discusión. Y lo hemos dicho desde siempre, no solo nosotros. Están ahí los 23 decretos legislativos, es un marco legal, ¿de acuerdo? Es un marco legal. Hay aspiraciones distintas. No es exacto que todos queremos lo mismo, solo que no nos hemos puesto de acuerdo en la forma. No es exacto. No es exacto. Los documentos de lineamientos de la reforma, no, desde nuestro punto de vista, no van hacia una lógica de derecho universal, integral y solidario. No hemos visto la ruta financiera hacia ello, por ejemplo. No hemos visto sistema. Nosotros pensamos que no necesitamos un sistema de seguros. Nosotros lo que necesitamos es un sistema de salud que resuelva las necesidades de la población. Si ese sistema de salud involucra la participación de seguros, bueno, ok, pero necesitamos un sistema. Y la ley de aseguramiento universal, que es como la consolidación del pluralismo estructurado en nuestro país, ¿no es cierto? Hace 5 años existe, y a pesar de que hemos pasado de 30% asegurados a 70% asegurados o más, el gasto de bolsillo no se ha reducido. Si esa comprobación no lleva al menos a una reflexión de analizar si esa ley de aseguramiento universal funciona o no, entonces entendemos que a las autoridades pues no les interesa en este momento discutir ese tema de fondo, que es el gasto de bolsillo, que es la equidad, que es la solidaridad. Y tiene que ver todo ello pues también con el impulso a la relación público-privada. Esos son algunos de los aportes que nosotros queríamos brindar esta mañana, agradeciendo la invitación en un hospital tan emblemático como este y con la preocupación de las consecuencias que pueda generar en el sistema público de manera irreversible introducir lógicas de mercado en ausencia de regulación. Si acá se van a introducir 450 millones de soles a través de edificios nuevos, eso va a tener consecuencias, porque la empresa lo va a tener que recuperar. Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son los alcances de ello? ¿No? Para cerrar, señalamos que esto es una disputa global. En el país no hay consenso en estos momentos en relación a los 23 decretos legislativos. Y si no existe un consenso mínimo y básico, la manera en que se ha llevado la reforma deriva en una ilegitimidad social, más allá de su legalidad, que también está cuestionada, por ejemplo, el decreto legislativo 1153 y también algunas decisiones dentro del Consejo Nacional de Salud. Y la necesidad de la consulta vinculante a todos, a los gremios, a las organizaciones y también, ¿por qué no?, en el Parque de las Leyendas, como se está haciendo los domingos. Y saludo a mi amigo y compañero César Amaro, que ahora está en la DGMIT, ¿no? Y con César ha llegado un poquito tarde, porque justamente estaba recordando un poco las discusiones en el Consejo Nacional de Salud en la que estuvimos inmersos el año pasado. Pero bueno, en todo caso, ese es los aportes que nosotros queríamos brindar, esperando que esto contribuya a que el Congreso Médico Nacional tenga una propuesta sólida, de sistema, una propuesta compartida, y que eso pueda desencadenar procesos de deliberación y de acuerdos para que el sistema público de nuestro país sea
defendido como corresponde y para que sea una reforma construida con la participación de todos, porque ese sistema es de la sociedad y a él se debe. No hay otra garantía de lograr mejores condiciones de salud de la población que un sistema público, financiado adecuadamente, con participación privada quizá, pero bien regulada. El llamado final es, desde nuestro punto de vista, a que se tenga que paralizar las políticas de concesión de hospitales por obras por impuestos y de oferta a través de APPs, hasta que no haya una adecuada regulación sobre todos los aspectos de esa relación y sobre todos los aspectos de la contratación también a los servicios privados. Muchas gracias.